Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal para resolver ejercicios de física. Así de fácil. Comenzamos con el ejercicio de hoy. Determine la intensidad de la corriente que brinda una batería de 9 volt en el circuito que se representa en la figura. Bueno, lo primero es sacar nuestros datos y dibujar nuestro circuito eléctrico. Bueno, como ven, ya tenemos nuestro circuito, tenemos nuestros datos. ¿Qué me piden? Me piden la intensidad. Para calcular la intensidad que hay en este circuito que nos brinda la batería, nuestra fuente, lo hacemos con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Como no tenemos la intensidad, que es lo que me están pidiendo, despejamos la intensidad, que será igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué resistencia? Tenemos el voltaje. ¿Qué resistencia es la que necesitamos? La resistencia que crea el circuito para esa fuente. Esta resistencia la conocemos más como resistencia equivalente. Que hay varias formas de calcular esta resistencia equivalente. Depende del tipo de circuito que estemos presentes. Aquí tenemos un circuito mixto donde existen conexiones en serie y conexiones en paralelo. Entonces tenemos que saber cómo se determinan las conexiones en serie y cómo se determinan las conexiones en paralelo para calcular su resistencia equivalente. Para esto les voy a mostrar cómo determinarlo en cada tipo de circuito. Circuitos en serie. Observamos que tenemos un circuito en serie con 3 elementos conectados uno a continuación del otro, y para calcular la resistencia equivalente cuando tenemos un circuito en serie se suma cada uno de estos elementos. Si existen 4 elementos, también se va a sumar de la misma manera. Luego tenemos los circuitos en paralelos. Como pueden observar, tenemos estos componentes en paralelo uno respecto con el otro. ¿Y cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito en paralelo? Como pueden ver, es el inverso de la resistencia equivalente igual al inverso de cada una de sus resistencias, y también se va a ir sumando, que también depende del número de componentes que tengamos en el circuito. Bueno, ya vimos cómo determinar la resistencia equivalente en un circuito en serie y un circuito en paralelo. Vamos a resolver este. Cuando vemos es un circuito mixto, tenemos que ir resolviendo por parte el circuito hasta dejarlo en una sola resistencia equivalente. Comenzamos con este componente que está acá. ¿Cómo está este componente? Como pueden observar, estos dos elementos están en paralelo. Si es en paralelo, utilizamos la ecuación para cuando estemos en circuitos en paralelo. Como ven, esta es la ecuación para los circuitos en paralelo. Aplicamos su suma, hacemos la inversa y nos queda que el resultado de este es 8/3 ohm. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Cuando tenemos ya la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, estos dos circuitos se unifican y queda un solo componente. Por lo que podemos hacer es eliminar este ya circuito, porque ya lo calculamos y tenemos un solo componente. Okay. Aquí tenemos este solo componente con un valor de 8,8 entre 3 ohm. Listo. Seguimos mirando nuestro circuito. Observamos que aquí también se nos abre. Tenemos este en paralelo con este, pero tenemos aquí dos elementos que están en serie
este con este, por tanto lo podemos también simplificar en uno. Pero ¿cómo están uno con el otro? Están en serie, ¿verdad? Listo, hacemos la simplificación de estos dos elementos como un circuito en serie. Vamos. Como pueden observar, es la suma de 6 más 8 tercios. Lo hacemos esta suma rápidamente. Como pueden observar, obtenemos nuestra resistencia equivalente para estos dos componentes que están conectados en serie. Hacemos nuestra suma y nos queda que es 8,7 ohms. ¿Qué pasa? Lo mismo que anteriormente, cuando ya unificamos, hicimos nuestro cálculo para la resistencia equivalente en un circuito en serie, esto se convierte en un solo elemento. Eliminamos este elemento, estos dos elementos, y nos queda uno solo. Bien, seguimos. Vemos acá que ahora en este pedazo de nuestro circuito tenemos dos elementos que están conectados en paralelo. Seguimos con el procedimiento, cómo podemos determinar su resistencia equivalente entre ellos dos en paralelo. Voy a borrar acá, borramos aquí. Sustituimos con los elementos que están en paralelo. Listo, como pueden observar, sumamos el inverso de este con el inverso de este, ahí tenemos. Después hacemos el inverso de la resistencia equivalente y obtenemos su valor. Como pueden observar, ya determinamos la resistencia equivalente entre estos dos componentes. Como ven, muy fácil. Ahora, ¿qué nos continúa? Ya hemos hecho varias veces. ¿Qué pasa? Como estos dos calculamos su resistencia equivalente, se convierte en un solo elemento. Eliminamos todo este componente y dibujamos el que nos quedó. Listo. Como podemos ver, ya nos queda un componente, dos y tres componentes. Como podemos ver, estos componentes están cada uno en serie. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar cada uno de ellos con la suma, por supuesto, de los circuitos en serie. Realizamos esta suma muy sencilla para ustedes y obtenemos ya la resistencia equivalente de este circuito. Y como todos estos ya los vamos a sumar, se convierte en un solo elemento.
Como ven, ya tenemos nuestra resistencia equivalente de todos nuestros circuitos. Ya tenemos nuestro valor y esta es la resistencia que debemos sustituir acá en mi ecuación de la ley de Ohm para obtener la intensidad de la corriente. Vamos a la obra. Voltaje 9 volt, resistencia 10,2 ohm. Hacemos esta pequeña división y esto nos queda 0,89 amperes. Y aquí terminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias por su visita y recuerden que me pueden enviar ejercicios de física para aquí resolverlo y no olvidarle darle like a nuestro video y suscribirse en nuestro canal. Hasta la próxima. Muchas gracias.